Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso. Estamos hablando del fascinante mundo del narcolavado, de los bancos, digamos, que tienen un gran historial de haber participado muy cercano al narcotráfico con sus influencias, con sus contactos y sus conexiones. Y le estamos contando una historia de un banco que existió allá por los años 80, 90 aquí en Estados Unidos, un banco muy interesante porque tenía una influencia bastante importante en lo que estamos hablando del tema del narcotráfico. Y les hemos venido, digamos, detenidamente documentándolo, dándoles una pequeña reseña de lo que ocurre. Le digo, es una historia apasionante que podría ser una excelente película o un documental, si así lo quiere llamar, en el que, para los amigos que les gusta hacer series documentales, esta es una buena idea. Su presencia fue extraordinaria. Y lo más importante, que es lo que eventualmente yo voy a analizar, o sea, acuérdense que todo lo que yo hablo tiene un sentido, no lo invento y lo hago porque decirlo. La razón que estoy hablando de este banco es porque este banco es un perfecto ejemplo de la actuación delictiva, su desarrollo en lo que al narcotráfico se refiere, pero lo que quiero yo más que nada, digamos, contemplar es el poder que este banco tenía por el dinero que producía, que lavaba y demás, y el poder que tenía atrás y los contactos, y cómo todo ese poderío, todos esos contactos, todo ese dinero, toda esa presión política, social y económica influenciaba para hacerlo un poco intocable. ¿Qué es lo que ocurre, amigos, muchas veces hoy en día en el mundo financiero cuando se entrelaza con el narcotráfico? Pero esto ya lo voy a analizar en un futuro. Entonces quiero volver al banco en cuestión, que es el Banco de Crédito y Comercio Internacional, que se desarrolló, como yo le comenté, empezó en los años 70 con el señor Abedi, un señor de Pakistán, y que llegó a tener una gran influencia mundial, porque estuvo en casi 78 países, y en algunos países tuvo mucho más presencia en algunas situaciones financieras y económicas, y una de ellas fue aquí en Estados Unidos. Y en el video anterior yo les comenté cómo ellos, los dueños del banco, a través de contactos políticos, a través de grandes inversiones, a través de contactos financieros aquí en Estados Unidos, se pudieron asociar con ciertos bancos. Al principio, le digo, nunca fueron totalmente delictivos. O sea, quiero que entienda esto. No estoy diciendo que el banco era un delincuente, porque este es uno de los temas que se hacen un poco así espinosos y problemáticos. Yo no estoy sugiriendo, ni mucho menos acusando de que los bancos son delincuentes, sino que ellos aprovechan el dinero de la delincuencia. Y a pesar de que hay, y le digo, aquí en su país, seguro que en su país también hay muchos supuestos leyes y controles para que esto no ocurra, ellos en el mundo financiero tienen todo un sistema de protecciones, de influencias políticas, influencias financieras, influencias muy fuertes de la sociedad, en la que se protegen ellos con sus sistemas, con su nivel de contactos y protecciones ante la justicia, ante las certificaciones, ante las verificaciones y demás. Y parte de eso viene de haber aprendido un poco de esta cuestión de este banco. Entonces el Banco de Crédito y Comercio Internacional llegó a tener una gran presencia ante todo el mundo, y fue cuestionado eventualmente, como yo le decía, si usted genera mucho dinero, y esto se lo comenté, si usted genera mucho dinero en el negocio que sea, lo van a empezar a observar. Lo van a empezar a observar los medios, lo van a empezar a observar la prensa, lo van a empezar a observar los políticos, lo van a empezar la competencia, otros digamos, en el negocio que usted esté, siempre va a haber alguien más haciendo lo mismo y va a tratar de ver qué es lo que usted está haciendo. Y si hay alguna cosa irregular, lo van a tratar de delatar, de identificar, de sacarlo para que no compita con ellos. Esto es lo que ocurre con el Banco de Crédito y Comercio Internacional. O sea, en muy poco tiempo este banco se distingue, sale de un banco relativamente pequeño y explota en
en la situación mundial y se convierte en esa época, no sé, hasta el final de los años 80, en la séptima institución bancaria en el mundo. Y una de las cosas que le molestó a mucha gente, no se lo van a decir, esto una vez más, venimos con el cuento de la hipocresía, es que mucho del dinero de este banco estaba cercanamente relacionado con la influencia de la monarquía árabe, de los países árabes, que tenían mucho dinero invertido en ello. Y entonces esto creaba, obviamente, por obvias razones de religión y de política y de credibilidad y con algunos otros bancos y algunas instituciones internacionales. Entonces crece este banco y lo empiezan a investigar, lo empiezan a tratar de averiguar qué hace, por qué, cuántos préstamos hace, qué todo. Y entonces hay una serie de investigaciones, particularmente aquí en Estados Unidos, pero también en Inglaterra, de este banco está verdaderamente actuando dentro de los reglamentos de la banca internacional, de los bancos, de los reglamentos digamos del país, de las leyes, de los controles y demás, y se dan cuenta que mucho de eso no existe en estos lugares. Y lo que pasa es que el banco había adaptado lo que hacen hoy en día muchos bancos con sus paraísos fiscales, que operaban fuera de los países, de estos países sedes, fuera en islas, en países donde los controles no existían. Entonces nadie controlaba nada, y entonces habían hecho una forma muy interesante de financiar obras, de financiar construcción, de compras, de comprar inmuebles, de comprar propiedades, de comprar cosas, muy fluido, que nadie sabía qué era. Ahora, esto eventualmente, cuando usted empieza a analizar cercanamente bajo la lupa, va a ver ciertos banderas rojas que le decimos, ¿no? Que son banderas rojas que le están diciendo que algo no es normal, que no puede usted generar tantos miles de millones de dólares, que no puede tener tantos préstamos, que no puede tener tanto control si usted no tiene tanta, digamos, dinero que le garantice a los depósitos, a los que depositan en el banco su seguridad, que no hay tanto, o sea, los créditos, pues supuestamente un banco no puede o debe de prestar más del 10% de la capacidad de su cantidad, digamos, de los depósitos del dinero que este banco posee. Y en el caso del banco del crédito internacional, ellos estaban prestando el 70, el 80, el 90% supuestamente de su poderío económico, que en realidad nunca se sabía cuál era su poderío económico. Se hablaba de que había muchos millones de dólares en inversiones de países árabes, pero el resto del mundo no podía verificar. Ahora, el problema es que cuando se metieron en esta situación, aquí en Estados Unidos particularmente, y le digo, lo que los hizo muy poderosos es que ellos tuvieron una presencia bastante interesante en Washington, en Nueva York, y entonces tenían gente de mucho poder, y uno de esa gente era un bufete jurídico, una oficina legal que los representaba, con gente muy, muy poderosa, de mucha influencia dentro del mundo político aquí en Estados Unidos. Que eventualmente toda esa gente se metió en serios problemas, pero fíjese qué cosa curiosa. Toda esa gente que protegía a este banco aquí en Estados Unidos, que eran, le digo, eran individuos de la alta alcurnia, muy bien conectados, unas personas muy bien posicionadas en la sociedad, y en la cultura política y en la cultura financiera de Estados Unidos, ¿no? Jamás fueron acusados, jamás fueron alineados, jamás con la parte ilegal que hacía el banco. O sea, la parte que era que yo le dije, el lavado de dinero del narcotráfico, el lavado de dinero o la influencia de dar dinero, de someter dinero a ciertos grupos terroristas. Y por ejemplo, una de las cosas, y se lo comento acá, una de las cosas muy interesantes de este banco, era un banco que le manejaba mucho dinero al general Manuel Noriega de Panamá, era un banco que le manejaba a un famoso terrorista que fue bastante conocido allá por los años 70, que se llamaba Abu Nidal. Tenía dinero de muchos líderes políticos, así como de acuerdo que después salió
hace cuestión de 10, 15 años atrás salió toda una información sobre los papeles de Panamá, de los famosos papeles de Panamá. Este banco hizo exactamente lo mismo. Lavaba mucho dinero de grandes presidentes, de grandes magnates internacionales. Ahora, nada de eso que yo le estoy hablando, amigo, a pesar de que estaba ampliamente identificado, eventualmente se lo identificó todo, jamás pudo digamos, ensuciar a esta gente de la gran alcurnia. Pero eventualmente esta gente sí se metió en problemas, e incluso le digo, cayeron sancionados. El señor más conocido que estaba en el abogado más famoso, él falleció durante el proceso, entonces no pudo hacer nada, pero sí, su socio sí fue encarcelado por un tiempo, hubo arreglos financieros y demás, se lo sancionó y eventualmente al banco se lo cierra. Se lo cierra por un juicio que se hace particularmente aquí en Estados Unidos, en el estado de Nueva York. Lo voy a dejar lo de la investigación en otro video porque quiero utilizar ese ejemplo de cómo el poderío político, económico y social se entromete cuando hay grandes intereses y bloquea todo lo que le estoy hablando yo de la parte del narcotráfico, de lo ilegal y demás, porque hay una parte ilegal bastante interesante que utilizaban este banco, porque este banco no solo era utilizado por corrupción, por corruptos políticos de Latinoamérica, del resto del mundo y demás, porque como le digo, como tenía tanto alcance y tenía tanta liberación, era fácil invertir. Nadie le preguntaba de dónde usted traía el dinero. O sea, básicamente usted iba a ese banco y decía, quiero depositar, por decir, 10 millones de dólares, y nadie le preguntaba nada. Usted ponía 10 millones de dólares y tenía 10 millones de dólares en el banco ese que tenía sucursales en distintos países del mundo. O sea, usted vivía muy bien. ¿Qué ocurre? Ese banco eventualmente se cierra y desafortunadamente muchos de los inversores, mucha de la gente que tenía sus depósitos en muchas partes del mundo, gente trabajadora que no tenía nada que ver con la delincuencia, porque este es el problema que tenía ese banco, no tenía nada que ver, perdió todos sus fondos. Eventualmente alguna gente recuperó, pero la mayoría de los otros países y demás nunca lo recuperaron ese dinero. O sea, nunca lo recuperaron y perdieron una gran cantidad de dinero en todo el mundo. Ahora, interesante, cosas de que este banco hizo, por ejemplo, y le digo, si su país en esas épocas, y esto es muy importante, amigos, países, estoy hablando de Latinoamérica, tenía alguna conexión con Medio Oriente, con países árabes, con países que tenían gran influencia internacional, este banco era representante de esos fondos monetarios y en algunos lugares llegó a financiar grandes obras y grandes situaciones de corrupción, particularmente en Latinoamérica. Pienso, por ejemplo, hay me viene a la mente, así de tanto, en Argentina se construyó un hotel muy cuestionado, un hotel, el Park Hyatt, que era un hotel de lujo, que lo llegué a conocer yo muy bien cuando estuve allá en Buenos Aires, financiado por fondos supuestamente manejados por el BCCI, porque en Argentina este banco tenía una presencia muy interesante y estuvo alineado por un tiempo hasta que eventualmente, por la presión de Estados Unidos de que la investigación que se hizo en el banco, eventualmente Londres cierra su sucursal primera, luego Estados Unidos sigue con eso y luego los otros países en el mundo siguen. Pero le quiero decir que todo lo que hacían era relativamente ilegal, en el sentido de que se lavaba dinero en muchas formas. Dentro de ese ambiente, dentro de todo ese entorno, también en las investigaciones, y le digo, esta era una investigación completamente distinta, que ya la voy a profundizar un poquito más, el BCCI, a través de sus contactos en Panamá, a través de sus contactos en distintas partes del mundo, comprobado, le lavaba dinero a muchos de los carteles colombianos. Estamos hablando de los años 80, cuando todavía otros países todavía no eran la potencia que era en esa época. Colombia era el poderoso, de donde estaban todos los grandes narcos en el momento. En Latinoamérica salían todos de Colombia, entonces mucho del dinero se lo manejaba BCCI, Banco de Comercio y Crédito Internacional. Pero ¿qué pasa? Mucho de eso que estoy hablando yo
se investigó, incluso le digo, hubo sesiones aquí en el Senado de Estados Unidos y en el Congreso, que se habló mucho de estos contactos, estas conexiones, y hubo muchos testigos. ¿Se acuerdan que hablé un tiempo de los testigos protegidos? Hubo muchos agentes especiales encubiertos, hubo directores de agencias, hubo políticos, hubo mucha gente que atestiguó de todo lo que yo le estoy contando. Y le digo, los libros sobre el BCCI son apasionantes, las historias son extremadamente interesantes si a usted le llama la atención este caso, porque está muy bien documentado todo lo que le estoy diciendo. O sea, yo lo estoy haciendo una burda y tal vez no tan exacta presentación de las operaciones delictivas que este banco tenía, pero era impresionante el contacto que tenía, era impresionante el contacto político, el poderío político, porque tenían millones de dólares que distribuían a todos lados y que tenía gente muy poderosa que no solo los invertía en él, utilizaba el banco, sino que los protegía al banco, lo encubría al banco, y que esto es muy importante, a tal nivel, amigos, amigas, que en las investigaciones, y lo digo, ya lo voy a volver a hablar, se descubre que incluso agencias de inteligencia internacionales tenían sus cuentas de banco en este banco y lo utilizaban para hacer intercambios. Entre ellas, amigos y amigas, la famosa Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. O sea, esto está documentado, esto no es invento, esto no es nada, usted búsquelo, encuéntrelo y entonces verá que ahí se dice, o sea, fíjese lo que yo le estoy diciendo, fíjese cómo estoy encuadrando todo. Tenemos un banco cuestionado internacionalmente, un banco investigado por los sistemas bancarios no delictivos en Estados Unidos y utilizado no solo por narcotraficantes, no solo por terroristas, no solo por corruptos de jefes de Estado en todo el mundo y gente de demás, sino que también las agencias de inteligencia lo utilizaban en el que obviamente no podemos decir que ellos no sabían lo que estaba pasando. Esto es muy interesante porque ahora cuando hable yo de las investigaciones de narcotráfico vamos a volver a encontrarnos con ese tema una vez más de lo que ocurre en un lugar que a veces se calla la boca y no quiere decir nada y no quiere. O sea, volvemos a lo mismo que le comenté hace unos cuantos videos atrás cuando le dije a veces hay intereses mucho más importantes que la lucha contra el narcotráfico. Pero esto, amigos, amigas, lo vamos a continuar en los próximos narcomentarios. Los invito cordialmente a que nos volvamos a ver. Un gusto en saludarlos.